A uno ya lo conozco, es mi amiguito Karim, nieto de nuestra hermana Hilda. ¿Y cuál es tu nombre, amiga? Y Melanie. Ellos son nietos de Hilda, ya todos la conocemos. ¿Le podemos dar un aplauso? Bienvenidos. ¿Quién más viene por primera vez? ¿Nadie más? Muy bien, vamos a dejar este tiempo en manos de Dios y los invito a que inclinemos nuestro rostro para que oremos. Amado Padre, gracias te damos por todo lo que nos has dado, por el amor que tienes y has tenido para con todos y cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que abras el corazón y la mente, el entendimiento de todos los que estamos aquí reunidos para que tu palabra nos redarguya, nos sigas preservando, Señor, y hagas de esta iglesia una iglesia santa, lo más parecido a ti, porque tú eres digno, Padre. Te ruego que uses la predicación de esta mañana y que traigas con bien a más hermanos que vienen en el trayecto. Dejamos este tiempo, Padre, en manos tuyas para que apartes toda distracción de nuestra mente, para que podamos centrarnos en Cristo, Señor, y podamos apreciar su belleza y su hermosura. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mas hágase tu soberana voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Les quiero invitar, hermanos, que me acompañen en sus Biblias a la carta a los Gálatas, capítulo 3. Y ya que estemos en Gálatas 3, nos pongamos de pie para dar lectura. Gálatas 3, y vamos a leer del verso 1 al verso 5. Ya que estén, ¿se pueden poner de pie, mis hermanos? Y dice así la palabra del Señor. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que claramente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Les invito, hermanos, a que permanezcan de pie para alabar al Señor en estos himnos. Gracias. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a alabar el nombre de Dios. Porque vive, puedo vivir mañana. Porque vive, no hay temor. Porque yo sé que preparo mi futuro. Con él la vida vale la pena vivir. Dios mandó a su Hijo, le llaman Jesús, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive, puedo vivir mañana. Porque vive,
Jesús vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive hoy, porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay temor, porque yo sé que preparo mi futuro. Sube la vida, vale la pena vivir. La siguiente alabanza se titula ¿Por qué para siempre Dios? Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Tan solo el alma con sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca el
Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite alabar su nombre. Pueden tomar su lugar, hermanos. Iglesia, hoy es 28 y sabemos que normalmente a los niños se les festeja el 30. Queremos hacer la invitación a todos los niños y niñas que puedan subir a la escuela dominical. Ahí van a tener algunas actividades recreativas y esperando que esas actividades los vayan edificando. Así que suban los niños y dejo al pastor Enrique Godoy para la predicación de esta mañana. Gracias. Bueno. Pues parece que tienen fiesta los niños, ¿no? Pues yo creo que entonces todos, porque dice la Biblia, y el que no fuere como niño no puede entrar en el reino de los cielos, ¿no es cierto? ¿Cuántos se sienten niños? Bueno, en el aspecto espiritual, no de... Sí, no. Bueno, estamos muy contentos nuevamente esta mañana por venir a compartir el Evangelio, por compartir la palabra de Dios. Y bueno, tenemos un pasaje muy importante. Hoy tenemos como título, no sé cuántos tengan boletines, si lo tienen ahí, pues ustedes pueden apuntar todo lo que ustedes quieran, todo lo que crean edificante para sus vidas, y es importante que estén apuntando. Los boletines no son solamente para ver lo que está anunciado, sino también, por supuesto, lo que ustedes reciben de la predicación.
Así que esperemos que esta mañana ustedes tengan abiertas sus Biblias en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Si hay alguien que falte de Biblias, pues también ahí compártala con alguno, etcétera, etcétera. Antes que nada, bueno, voy a leer la palabra de Dios y después vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 y 8, nada más esos dos versículos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre eterno y bondadoso, estamos delante de tu presencia, Señor, pues retomando este capítulo tan importante, tan interesante para nuestras vidas, que verdaderamente sea contundente para las vidas de cada uno de nosotros, como lo ha sido conmigo, como lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te pido que tú sigas edificando tu iglesia y la sigas alentando y fortaleciendo para que verdaderamente seamos siendo transformados cada día, que no nos quedemos estancados, sino que entendamos que somos transformados día a día por el poder de tu Espíritu. Santo Dios, guarda a aquellos que vienen en camino. Si alguien ha de venir, Padre, tráelo con bien. Sé que hay muchos eventos afuera. Cierran calles, Señor. Cierran calles por todos lados y realmente a veces es difícil llegar, pero tú has de traer a las personas que quieran llegar y con todo su corazón y escuchar tu palabra en este recinto. Te alabamos y te bendecimos y ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, este es el título de la obra, de esta predicación, se llama la obra transformadora del Espíritu. Estamos hablando ya de la segunda parte. Otra vez estamos viendo el texto de Romanos y estamos viéndolo un poco más de cerca y vamos a verlo todavía incluso más de cerca, porque la obra transformadora del Espíritu es constante, no se queda estancada, sigue adelante, y espero que hoy quede como una huella en nuestros corazones. Y aunque este capítulo menciona a Dios, escuchen esto, y lo dije creo que la semana antepasada, la última vez que vimos este libro, recuerden que dijimos que íbamos a ver todo el capítulo 8, es un capítulo maravilloso, que me ha impactado por supuesto, y que he querido compartírselo a todos ustedes. Entonces, como les digo, aunque este capítulo menciona a Dios y menciona a Cristo Jesús en repetidas ocasiones, es realmente el capítulo sobre el Espíritu Santo. Es un capítulo sobre el Espíritu Santo. Se define como la vida del Espíritu. Como hemos venido diciendo, el ministerio del Espíritu Santo es una bendición indescriptible para los cristianos, más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra apreciación. Aunque cuando somos redimidos, pues de todas maneras el Espíritu Santo sigue trabajando en tu corazón, en tu vida, en tu mente todos los días, mientras estás leyendo la palabra, ¿no? Claro que si no la lees, pues bueno, el Señor te mostrará de alguna u otra manera su voluntad, pero de todas maneras seguimos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Podemos leer la Escritura y ver cómo el Espíritu Santo glorifica a Dios, glorifica al Padre a través de nosotros. El Espíritu Santo toma residencia permanente y habita en nosotros, como lo vamos a ver. Lo estamos viendo, de hecho. Nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Él nos llena, fíjate todo lo que hace, nos llena, nos satura.
Y por eso hablamos y cantamos salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Me entienden? Nos sometemos unos a otros. Cuando tenemos el Espíritu Santo, nos sometemos unos a otros. Él nos imparte frutos espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Fíjate todo lo que hace el Espíritu. Él nos otorga ciertos dones para servir en el cuerpo de Cristo de una manera especial, con un poder especial, con un poder espiritual que a veces no entendemos, pero Él lo hace. Él nos sella hasta el día de la redención. Él garantiza nuestra morada eterna. Él tiene comunión con nosotros y gracia con nosotros para que podamos disfrutar de la intimidad de la misma presencia de Dios. Fíjense todo lo que hace, ¿no? Él nos enseña, es la unción de Dios que poseemos, que por su propia instrucción nos enseña la palabra, que Él mismo inspiró la Escritura, exhaló la Escritura, de modo que no tenemos que depender de la enseñanza de los hombres, claro, con el sentido de inspiración. Por supuesto que Dios estableció pastores, maestros, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Pero de todas maneras, nosotros estamos siendo usados por el Espíritu para compartirles la palabra de Dios. No otra cosa. Y bueno, el Espíritu ora también por nosotros, como veremos más adelante en este capítulo, cuando Él intercede constantemente de acuerdo a la voluntad de Dios por nosotros con gemidos indecibles. Él pelea por nosotros contra la carne rebelde y pecadora todos los días, ¿no es cierto? Como se nos recuerda en Gálatas capítulo 5, que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se dan cuenta? Y eso es importantísimo. Él nos consuela, Él viene a nosotros en esos momentos en que necesitamos paz, tranquilidad. Él viene a nosotros en momentos en que necesitamos exhortación. También vemos que Él es el otro consolador, ¿te acuerdas? Que Jesús envió. Él nos santifica, es decir, Él nos hace santos, Él nos conforma a la imagen de Cristo. Y así sucesivamente en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, ¿te acuerdas lo que dice? Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él es quien nos da poder para testificar, ¿no es cierto? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está, Hechos 1:8. Es increíble ver que un miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, tiene todos estos ministerios y más aún. La mayoría de los cristianos de hoy, desgraciadamente, saben acerca de Dios, probablemente de los atributos de Dios, y la mayoría de ellos saben acerca de Jesucristo, de su carácter y de sus obras. No es malo, pero por desgracia entienden muy poco sobre el Espíritu Santo. Muy poco. De verdad, su comprensión no es solo mínima o superficial, sino también es en gran parte incorrecta. El mundo evangélico de hoy, que es en gran parte el evangelicalismo contemporáneo, tiene la idea o se centra en la idea de que debe hacerse notar externamente o exteriormente como un entusiasmo excesivo ahí. Lejos de demostrar espiritualidad, parecen personas sin sentido común, sin coherencia espiritual. Eso es lo que está pasando desde hace muchísimo tiempo. Ellos creen que la obra del Espíritu es
caerse al suelo y riendo a carcajadas, y si la gente está emocionalmente fuera de control, entran en una especie de éxtasis ahí sin control, y en algunos casos los hacen hasta vomitar su pecado, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ellos entran en todo tipo de invitación que su guía, su pastor o su maestro, quien sea, les pide que hagan, ¿no? Piensan que deben hacer milagros, sanar, incluso tapar muelas, todo eso, ¿sabían? Pues hay que decirle a algunos de nosotros, ¿no? No es cierto, no es verdad. Además incluye también, para colmo de males, incluye la prosperidad. Si tú estás pobre es porque quieres. Entonces quiere decir que hay que ser rico, ¿no? Y muchos evangélicos están corriendo como los consumidores en busca de la próxima experiencia que se les va a aparecer al ver lo que les va a dar el Espíritu Santo, ¿no? Y aunque hay muchos que nombran a Jesús, en realidad no tienen ni idea de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Muchos falsos profetas, falsos maestros y muchos charlatanes que se identifican con el evangelicalismo de hoy están llamando la atención de miles de incautos al sensacionalismo del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de crecimiento es ese? ¿Qué tipo de conocimiento les están dando? Mira, comenzando de las lenguas, con lo de las lenguas, que si no hablas en lenguas, pues no tienes al Espíritu. Es una tontería. Nuevas revelaciones, el resurgimiento eufórico de señales y prodigios que están siendo explotadas a nuestro alrededor, atribuyéndole al Espíritu cientos de cosas que nada tiene que ver con la verdadera obra que Él está haciendo, con su verdadera labor. Así que el Espíritu Santo está siendo culpado por todo tipo de cosas. Es una tragedia de verdad, hermanos. Es una tragedia. Y en este capítulo vamos a ver la verdadera obra del Espíritu Santo. Ya hemos estado diciendo algunas cosas y vamos a recordarles algunas. Y aquí está el fundamento de la comprensión verdadera de la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo realmente el Espíritu Santo en tu vida, en la mía? ¿Qué es la vida del Espíritu? ¿Qué significa? ¿Qué es? Bueno, pues aquí en el capítulo 8 está la vida del Espíritu. Y como les he estado diciendo, lo primero que hace el Espíritu Santo para nosotros es que nos libera del pecado y de la muerte. Nos libera del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan? Espero que lo recuerden. En el capítulo 8:1, aquí desde el versículo 8, Romanos 8:1, ustedes ya deben tener ahí sus Biblias abiertas. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo estás viendo? ¿Amén o no amén? Bueno, quiero saber, ¿no? Y te acuerdas que en el primero vimos que somos liberados de la condenación. Ahí lo dice claramente en el 1. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, quien pagó el castigo por nuestros pecados y nunca estaremos bajo condenación. Porque toda la cadena fue pagada en la muerte de Jesucristo. La condena, perdón dicho. Y la cadena de pecados, ¿no? En segundo lugar, en los versículos 2 y 3, ustedes recuerdan que vimos que somos liberados del pecado y de la muerte. Estábamos bajo maldición, destituidos de la gloria de Dios. Y luego en tercer lugar vimos en el versículo 3, liberados por medio de la sustitución. Cuando dice, porque lo que era imposible para la ley,
La ley no podía liberar a nadie hasta que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, para realizar el trabajo de sustitución que pudo ser llevado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hizo, por supuesto. Entonces Jesús pagó la pena del pecado que tú y yo merecíamos. Y significa que condenó al pecado en la carne. Y luego, en cuarto lugar, si te das cuenta aquí, el Espíritu Santo nos da liberación por medio de la justificación. En el versículo 4, cuando dice, para que la ley, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. El Espíritu de Dios imputa la justicia de Dios, imputa la justicia de Cristo a nosotros. O sea, la deposita su justicia a nosotros. Hemos recibido la justicia de Cristo. ¿De acuerdo? El Espíritu de Dios nos concede la justicia de Jesucristo para cumplir la ley y para obedecerla. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos da liberación por medio del cambio de nuestra naturaleza. Ahí también en el versículo 4. Cuando dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, está cambiando la naturaleza. Teníamos una naturaleza de pecado, ahora tenemos una naturaleza divina, como lo menciona Pedro también. Ahora nos ha dado nueva naturaleza, una nueva disposición, un nuevo principio de vida operativa. Principio de vida operativa para no seguir siendo los mismos. Nuestra vieja naturaleza ha quedado atrás, ya. Debe quedar atrás. El versículo 5 vimos la última vez, porque los que son de la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, ¿qué? Ponen la mente en las cosas del Espíritu. Ahí está. Y por otro lado, el versículo 6 dice, pero el ocuparse del Espíritu, que en realidad se traduce la mente puesta en el Espíritu, es vida y paz. En realidad significa ocuparse o poner en mente las cosas del Espíritu, que vale a tener vida y paz. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede darte eso, darnos eso. Nadie más puede hacerlo. Tener vida, ¿qué significa eso? Estar vivos para Dios. Ahí está. Estábamos muertos y ahora nos resucita de una manera literal. Literalmente, fuimos resucitados juntamente con Cristo, por supuesto, espiritualmente. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Ahí está. Ahora somos sensibles a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiera dirigir, nos quiera guiar. Que el Espíritu Santo es Dios, por supuesto, Dios mismo. Pero además tenemos paz. Mira, tenemos comunión con Dios y estamos en paz con Dios. Básicamente hicimos tregua con Dios. No significa un estado emocional, sino más bien un estado sin preocupaciones o alteraciones nerviosas. Aunque eso no se adquiere en un estado perfecto de comunión con Dios, significa que Dios nos ha dado la oportunidad de tener paz. Paz verdadera, paz espiritual con Él. Ya hemos hecho las paces con Él, ¿no? Supongo que los que tienen a Cristo ya hicieron las paces, ¿no? ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Es la palabra eirene.
en el griego y significa haber hecho las paces con Cristo. Obviamente paz también en nuestra vida, en nuestro corazón. Obviamente hay veces que hay preocupaciones naturales en la vida, por supuesto, pero mientras estemos despegados de este libro, entonces las preocupaciones te van a apabullar, te van a dominar. Pero cuando tenemos a Cristo, su palabra misma nos da la paz que es necesaria para nuestro diario caminar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Significa que pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando en tu vida, tienes paz. Si no cuentas con ella, entonces, ¿qué? ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes al Espíritu o no tienes al Espíritu? Espero que lo tengas, ¿no? Porque si no lo tienes, entonces no eres cristiano. Así de simple. Bueno, ahí está el punto. Dios nos ha dado la oportunidad de hacer esas paces. Y aunque nuestra naturaleza ha cambiado, nuestros anhelos y deseos han cambiado, nos gusta la ley de Dios, pero odiamos el pecado. Pero estamos en batalla constante. Y como dice Gálatas 5:17, ya creo que se los leí también, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pues claro que sí, ahí están todo el día, oponentes, son oponentes. Entonces ahí están luchando, ¿no? Y a quien le des más alimento espiritual, entonces es el quien va a ganar, ¿no? Son como dos que se están peleando, ¿no? Quienes tengan mejor energía o mayor energía van a ganar. Si das mucha energía a la carne, pues esa va a ganar, ¿no? Pero si le das energía del espiritual que sale de aquí, de esta preciosa palabra de Dios, entonces va a ganar el espíritu, por supuesto. Y ahí está. Ahora mira, ya vimos todos esos puntos, esta fue solamente una introducción. Ahora vamos a ver que el sexto punto que teníamos en mente, el sexto punto, que es el Espíritu Santo, nos da liberación de la enemistad contra Dios. Escuchen bien esto, liberación de la enemistad contra Dios, la que teníamos. Versículo 7, vamos a leerlo. Vean ustedes, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Noten que hay un contraste muy claro aquí para nosotros. Fijamos nuestra mente en el Espíritu, buscamos someternos a la ley de Dios, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No podemos someterla a su ley, ni siquiera somos capaces de hacerlo. Ya, así. Por un lado tenemos aquí la capacidad del hombre espiritual de amar a Dios, amar su ley, someterse a Él. Y por otro lado tenemos la doctrina de la incapacidad total del hombre carnal. Él no puede hacer nada para romper o para alterar la ley de Dios. No puede hacer nada. Es por eso que tiene que haber un cambio total en nuestra naturaleza, y esa es la razón por la que la disposición de la carne es muerte. Porque en tu anterior naturaleza eras enemigo de Dios, y él es el único que tiene la fuente de la vida para sacarte de ahí, rescatarte de ahí. Es precisamente lo que habíamos dicho en cuanto a la ley que nos tenía esclavizados. Aquí en el 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, nota esto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Parece, ahí están dos leyes, ¿no? Una ley me libró de la otra.
La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando de las dos aquí. Una me libró de otra. Mi antigua naturaleza quedó atrás y me dio una nueva, y ahora tenemos una mente renovada, y aunque sigue renovándose día a día, como les dije, ya no piense igual que antes. No debe pensar igual que antes. En tu forma de ser, en tus expresiones, en tu manera de pensar de otras personas. En cambio, la mente carnal es hostil, ¿te das cuenta? Es enemiga de Dios. Es opuesta a Dios. Eso es lo que pasa con las personas carnales. Están en oposición a Dios. Ellos caminan según la carne. Ellos piensan según la carne. Y no van a someterse a la ley de Dios porque tampoco pueden. O sea, la ley esta, de la ley de la palabra de Dios. No pueden hacerlo. No tienen la facultad. Y menos lo vas a hacer en tus propias fuerzas, para nada. No tienen la capacidad de hacer eso, porque están muertos. ¿Te das cuenta? Y comenzamos en el versículo 7, realmente, si comenzamos ahí, lo deja muy claro, y Pablo aquí lo resume realmente desde el versículo 8, diciendo: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, si ustedes se fijan, piensen en esto. Aquí se encuentra la definición bíblica de la depravación total. Aquí está. Es como querer darnos a conocer de esta doctrina y que entendamos lo que significa. Cuando se habla de la depravación total, se habla de la palabra, o sea, la palabra depravación significa pecaminoso al extremo, ¿no? Es estar en una condición pecaminosa, totalmente depravada. Algunos pueden asumir que significa condenación de la maldad. Bueno, en otras palabras, para ser totalmente depravado significa que eres tan malvado como lo pueda ser. Como pueda ser. Como pueda ser. Y la verdad es de que no hay nada bueno originalmente en nosotros. Originalmente no hay nada bueno, ¿eh? Eso debes saberlo. Es cierto que no todo el mundo es tan malvado como todos los demás. Me refiero a las acciones. Por supuesto que no. Seguramente estás de acuerdo en eso, ¿no? Me refiero que hay unos peores que otros, ¿no? Pues sí. Hay algunas personas cuya maldad es más difícil de localizar. Como que te cuesta más trabajo localizar. Claro que no vas a andar ahí con una lupa como un detective, ¿no? Como Sherlock Holmes. No. Es decir, es difícil de localizar porque tienen buenas acciones, ¿me explico? Son buenas personas. Básicamente es gente buena, y hay algunas personas que en que la maldad se multiplica y se manifiesta atrozmente en su vida más fácilmente. Se les ve la maldad, pero hasta a 3 cuadras de distancia, man. Así pasa con muchos. No todo el mundo es tan malvado como podría ser en acciones, me refiero. Eso no es lo que significa la depravación total. Eso es lo que significa la depravación total. Un teólogo decía, fíjate, el no regenerado solo puede hacer el mal bien. Solo pueden hacer mal bueno, o pueden hacer mal, pero no pueden hacer lo bueno. Ay, si no.
En otras palabras, no puede ser la mitad malo y mitad bueno. No puede ser eso. No, es que yo soy bueno, pero también soy muy malo a veces. No. O eres una cosa o eres otra. Eso es lo que significa depravación total. Por eso es total, si no nomás dijera depravación, ¿no? Es una condición tremenda, hermanos. El mundo es totalmente incapaz de cambiar su maldad, de agradar a Dios. Es incapaz de agradar a Dios. Aunque tú los veas ahí en la, ¿cómo se llama la calle? Está la calzada de Guadalupe, ¿o cuál es la otra? La de los misterios, ¿no? Acuérdense, pues ¿a poco no? Ustedes caminaban ahí, ¿qué? No estoy juzgándolos. Yo nomás estoy diciendo de su antigua vida. Bueno, yo nunca fui ahí, sinceramente. Yo iba en bicicleta. Y eso es lo que pasa. No podemos agradar a Dios por ningún motivo. No hay razón de hacerlo. Y otra vez, el muy bueno que se crea o el mal que haga, de todas maneras es lo mismo. Ambos son iguales delante de Dios. Eso es lo que significa depravación total. Es una condición irreparable de maldad que no puede ser alterada por el individuo, por mucho que hagan o por muchas obras que desarrollen. No lo pueden hacer. Aparte de la misericordia de Dios, por supuesto. El punto de Pablo es que la única razón por la que tú y yo podemos hacer alguna cosa que agrada a Dios es porque el Espíritu Santo, otra vez volvemos al poder del Espíritu Santo, ha cambiado nuestro ¿qué? Nuestra naturaleza. Grábatelo por el amor de Cristo. No puedes hacer nada bueno excepto porque tienes al Espíritu Santo. Aún como cristianos, todo lo bueno que hagas es por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Si no estuviera, pobres de nosotros, ¿no? Pero Dios nos ha liberado de la enemistad que teníamos con Él. Eso es un milagro maravilloso, divino. Hemos sido literalmente regenerados, hemos nacido de nuevo, nos ha dado libertad de una vida nueva, con una nueva conciencia, una nueva disposición para, o sea, que se nos ha concedido por medio del Espíritu, y ahora amamos a Dios y nos deleitamos en su ley, esta ley, no la ley del pecado, esta ley. Es importante entender esto. Si bien una vez que te conviertes en cristiano y dejamos de ser enemigos de Dios, la vida se convierte en buscar complacer a Dios. Debemos de identificarnos por personas que estamos constantemente buscando complacer a Dios. Entonces no lo puedes hacer en tu carne. Eso no lo puedes hacer. Esa es la vida clave aquí. Hay una diferencia abismal con los que viven según la carne. Abismal. Mira el contraste en el versículo 9. Están aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? ¿Lo estás viendo? Ahí lo tienes. Existimos para agradar a Dios. Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada. ¿Te acuerdas cuando dijo eso Jesús? Tomamos ese patrón de vida, la aplicamos a nosotros, la aplicamos constantemente. Existimos para eso, para agradar a Dios, no para agradar a nuestra carne. Pero ahora, ¿cómo puedo agradar a Dios? Bueno, creo que es bastante obvio. Y lo hemos dicho aquí constantemente, incluso hasta en otros mensajes.
Lo que le agrada es la obediencia. Tu obediencia a Dios. La sumisión a la palabra de Dios. Ahí la tienes. La santidad. Tu adoración. Los que le adoran, ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿No es así? La alabanza y el honor que es para Él, es realmente complacerlo. Tú puedes venir aquí en un domingo y cantar los cantos y hacer todos los elogios, pero el tema es lo que sucede en el resto del tiempo de tu vida. ¿Qué haces en todo el tiempo, en toda la semana? Tú no puedes venir aquí y darte baños de pureza después, saliendo de aquí creyendo que ya sales muy santificado. Perdóname, pero esto es todo el tiempo de tu vida, todo el tiempo, toda la semana, las 24 horas del día. Yo sé que hay algunos aspectos y algunos momentos de debilidad, por supuesto. Hay momentos en los que dices, ¿por qué hice esto, Dios mío? ¿No es cierto? Dices tú, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? No puede ser. Cuando haces algo que no está bien, te debe doler hasta el alma, lo profundo de tu corazón. Te debe doler todo el tiempo. Por eso es que hay que complacerlo. ¿Y cómo? Bueno, ¿qué dice Romanos 12? Ni tú lo sabes de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí está, agradándole, ¿no? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí están, agradable. 2 veces aparece en el 1, agradable a Dios, y acá también agradable y perfecta. Pero la palabra presentarse es aquí muy importante. Yo quiero que lo vean. Simplemente significa aceptable, complaciente a la vista. Hay que presentarse al Señor viviendo una vida santa, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Haz que tu mente renovada por la Escritura busque la manera de entender cuál es la voluntad de Dios. Hay muchos que están viniendo a la iglesia y no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque toda la semana ni siquiera abren la Biblia. Así no se puede descubrir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para Él. No se puede vivir eso. Esa es nuestra labor, nuestra entrega, nuestra obediencia. El resultado de esto es santidad y obediencia. Es el resultado. Si no lo hay, ¿cómo te vas a presentar delante del Señor? Presentándote a ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es vuestro culto racional. Mira, tú te puedes presentar para querer servir sin haber entendido lo que Dios quiere para ti, pues yo creo que no, ¿eh? Hay quienes quieren venir a la iglesia, y no lo digo por supuesto por nadie, pero yo los he visto que luego me preguntan, ¿y en qué puedo servir? ¿O qué? Take it easy, hermano. Ahorita quiero que crezcas primero. Momentito. Primero comprométete con el Señor
comprométete con esta iglesia si quieres estar aquí, toma estudios bíblicos y sé fiel a tu iglesia. Y entonces veremos para ponerte en un lugar para que puedas servir a Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, eso queremos ver, ¿no es cierto? No dejes que tu mente se corrompa por lo que nos rodea a veces. Mantén una mente pura que agrade a Dios. Escucha, esa es la expresión más auténtica de tener una nueva vida. Y quiero que sepas de una vez por todas y con toda sinceridad, si no tienes el deseo de tu corazón para buscar agradarle a Dios, discúlpame, pero tú no eres un cristiano verdadero. Te lo tengo que decir. Mira lo que dice Romanos 14, 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Bueno, desde el 17, ¿no? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aprobado por los hombres en el sentido de que tienes un buen testimonio para los demás. Literalmente es el mismo término. Cuando vives de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la revelación de Dios, realmente estás contendiendo esto. Porque es ese el deseo de tu corazón que no nace de ti mismo, no nace porque eres muy bueno, ¿no? Eres muy buena persona. Sí, tal vez sí eres buena persona, pero eso no te sirve de nada. Tienes que conocer al Dios vivo y verdadero. Tienes que entender y saber qué es lo que dice la Escritura de lo que Él quiere que hagas. Tienes que leer la Biblia. De hecho, alguna vez vimos en 1 Corintios 7, mira, acá adelantito, 1 Corintios 7, 32, cuando Pablo habla de la bendición de ser solteros. Ahora sí que no voy a predicar de los solteros, pero ya de hecho ya había tenido una plática al respecto, pero para que te des cuenta de los ejemplos que estamos poniendo. 1 Corintios 7, 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Es nada más para ver este ejemplo. ¿Lo ves? Cuando dice que estuvierais sin congoja, Pablo quiere decir, no quiero que sufran realmente. La persona soltera puede agradar a Dios sirviendo a Cristo sin la distracción normal de preocuparse por un marido o una mujer o una familia determinada. Sí, no es bueno que el hombre esté solo, de acuerdo, pero no tiene que preocuparse. Y sirve con mayor libertad. Mira el 33 lo que dice. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Cuidado con el mundo. Lo que dice Pablo es que si puedes permanecer solo, mejor. ¿Por qué? Porque tienes un enfoque especial de agradarle al Señor. Como les decía esa noche, una ocasión, no importa que te critiquen. Porque hay veces que critican a los solteros, ¿no? En algunos lugares, en algunas iglesias. ¿Por qué no te has casado? Mira nomás, ya estás pero grandecito, se me hace que te vas a quedar para forrar Biblias, ¿eh? Yo creo que sí. No vestir borrachos, ¿eh? No estoy... Eso sería para los incrédulos, no. Pero a las solteras a veces las traen ahí, ¿no? No importa que te critiquen.
Tu vida debe de ser servir al Señor mejor y agradándole siempre a Él. ¿Te acuerdas de 2 Corintios 5:9? Que deberíamos tener como nuestra ambición, dice Pablo aquí, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ese es el punto nada más. Serle agradables. Ya sea en casa o ausente, ya sea en esta vida o en la venidera, vamos a agradarle a Dios. Serle agradables al Señor debería de ser de todo tu corazón. Debería de ser tu anhelo, siempre. En Efesios 5:10 Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Te das cuenta? Constantemente lo repite una y otra vez, agradándole al Señor, comprobando. Aquí, por ejemplo, en Efesios 5:10, comprobando significa que es el compromiso de someterse a prueba con Él. Aprender en base a las evidencias de aquello que de verdad honre a Dios. Debes comprobarlo. Tú mismo debes comprobarlo. Evalúate a ti mismo. Me evalúo a mí mismo. Me examino a mí mismo. No doy por sentado porque el hecho de asistir a una iglesia. No doy por asentado por el hecho de que doy buena ofrenda. O de que estoy tomando estudios bíblicos. O de que asisto. No, tienes que examinarte constantemente. ¿Cómo estoy agradándote, Señor? Por supuesto, aprender en base a las evidencias de aquello que es que de verdad lo honra a Él. Siempre estamos demasiado encimados en nosotros mismos. Siempre estamos buscando nuestra autocomplacencia. Y siempre preocupándonos por nosotros. El yo está pegadísimo. A veces no lo puedes sacar, ¿no? Siempre estás metido en tus propios problemas. Y no es que te desentiendas de eso y que no vayas al doctor porque Dios te va a sanar. No estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriendo prácticamente a que te preocupas demasiado por ti. Sí es cierto, amar a los demás como a sí mismo, pero el problema es de que se aman demasiado. Perdón que lo diga, espero no estar ofendiendo a nadie, pero debes de comprobar más bien lo que le agrada a Él. ¿Qué es lo que realmente le agrada a Él? Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Pablo decía, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo alaba a los filipenses por la generosidad de ellos, ya que eso era agradable a Dios. Y él lo recibía y lo alababa al Señor por eso. Y fluye así toda la idea a través de las epístolas. Este asunto de agradar a Dios se repite una y otra vez. Estamos llamados a complacer a Dios. Incluso los hijos deben hacerlo, ¿no? ¿No es cierto? En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora que también, ¿qué testimonio les estás dando a tus hijos, no? ¿O qué les diste? Claro, no quiere decir que dependa de ti, pero en parte es un complemento. Tu testimonio hacia ellos es importantísimo.
Comprueba realmente lo que verdaderamente eres, lo que somos. Bueno, estoy hablando ya tanto de los solteros y luego ahora con los hijos, pero estoy hablando en el término que estamos hablando, es simplemente cómo agradar al Señor. Tienes que hacerlo. De otra manera, nada más vives para agradarte a ti mismo, a ti misma. ¿Qué te vas a poner? ¿Qué vas a vestir? ¿Cómo te vas a pintar? ¿Cuál va a ser tu peinado? ¿Cuál va a ser esto? Bla, bla. Yo no digo que no se arreglen, no, sí, pues arréglense, hermanas, porque hay otras que, digo, pues digo, como que nomás le falta la escoba, no es cierto. No, pero sí, no toman cuidado, sobre todo, pues digo, una mujer casada debe agradarle a su marido, se arreglen tantito, digo, un poquitín, ¿no? Pero sí, realmente, ustedes ven que hemos visto ya aquí los versículos 7 y 8, que realmente es agradarle a Dios, pero que nos falta todavía un buen camino que recorrer. Solo te recuerdo que tú ya no debes ocuparte de la carne. Te lo digo, ya no eres el pecador que eras, ya no debes serlo. Hemos sido liberados de varias cosas por el Espíritu Santo. La antigua ley fue sustituida por la nueva ley. Recuerda la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la antigua ley. La antigua naturaleza quedó atrás sin operación, ya quedó obsoleta, ya esa ley. Ahora nos manejamos por esta ley que nos ha dado el Señor Jesucristo a través de su bendita palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida, ¿no? Eso dice, ¿no? Entonces operamos según esta ley. No hay otra mejor sobre este universo, sobre esta tierra caída, en la cual hay mucha familia tuya que necesita conocer esta nueva ley. ¿Para qué? Para que entienda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en ellos. Así que primero comienza contigo. Hace muchos años compuse una canción que se llama Canto Cristiano. Por tu casa vas a comenzar. Cuando lo compuse, no, pero me dijeron, ¿de veras? ¿Sí es cierto que lo vas a cumplir? ¿De veras? ¿Sí es cierto? No, me daba una pena, porque yo sabía que no la estaba cumpliendo como debía ser. Y todavía Dios está trabajando conmigo. Mucho. Espero que siga trabajando contigo. Padre bendito, te alabo y te bendigo con todo mi corazón, Señor. Tú sabes que hay tantas cosas por hacer, tanto que trabajar con nosotros mismos. Ayúdanos a ser perseverantes, constantes en lo que nos has llamado. Ayúdanos a comprobar ciertamente que nuestra nueva naturaleza no puede estar pecando, no puede estar tratando de agradarte con méritos propios, con obras nuestras personales, mucho menos con el pecado que pudiéramos todavía seguir arrastrando, con algún tipo de pecado que todavía no hemos tenido el valor de confesar. Te pido, Santo Dios, que bendigas nuestra iglesia, que sigas obrando en cada uno de nuestros hermanos y comenzando por mí. Comenzando por mí. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos.